El 16 de enero de 2013, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos hizo algo que no había ocurrido en 55 años. Ordenó la paralización en tierra de toda una flota de aviones comerciales. Los afectados eran todos los Boeing 787 en operación, 49 aeronaves, 0 vuelos. Paralización total. La razón oficial: incendios internos en el sistema de baterías. Y el problema más grave no era el fuego en sí, era que nadie sabía exactamente por qué ocurría ni cómo detenerlo. Ese avión, el Boeing 787 Dreamliner, era en ese momento el avión comercial más avanzado que jamás había volado. Más del 50% de su estructura fabricada con materiales compuestos de fibra de carbono, algo nunca hecho antes en un avión de pasajeros de esta escala. Un sistema eléctrico sin precedentes en la aviación civil, una promesa de 20% más de eficiencia de combustible respecto a cualquier avión de su categoría. Y sin embargo, estaba en tierra, con ingenieros de la NASA y agentes del FBI, buscando la causa de unos incendios que podían haberse producido a 12.000 metros de altitud. Si eso no te parece suficiente para quedarte, espera a escuchar cuánto costó realmente construirlo. Para entender por qué el 787 llegó a ese punto límite, hay que entender qué era exactamente este avión, y no en el sentido habitual de decir que es muy moderno, hay que entenderlo en el sentido real. El 787 fue diseñado para romper absolutamente todos los principios constructivos con los que se habían fabricado aviones comerciales durante los 60 años anteriores, uno por uno. Empecemos por lo más fundamental. Un avión convencional, el Boeing 747, el Airbus 330, cualquiera de los que conocemos desde los años 80, tiene su estructura principal fabricada en aluminio. El aluminio es ligero, resistente, bien conocido desde la Segunda Guerra Mundial y relativamente fácil de reparar en cualquier hangar del mundo. Lleva décadas siendo el estándar de la industria por muy buenas razones. El Boeing 787 tiene más del 50% de su peso estructural fabricado en materiales compuestos de fibra de carbono reforzada con polímeros. En términos simples, si pudieras tomar en la mano un trozo de la estructura del fuselaje del 787, lo que sujetarías se parecería más a una pieza de plástico negro ultrarresistente que a metal. Y ese material es, kilogramo por kilogramo, más resistente que el acero y mucho más ligero que el aluminio. Ningún avión comercial de grandes dimensiones había usado nunca esta proporción de composites. Airbus intentaría algo similar con el A350, pero años más tarde. El 787 fue el primero. Primer avión de fuselaje ancho en superar el 50% de materiales compuestos en estructura. Pero la segunda revolución del 787 es aún más profunda y menos conocida. En cualquier avión comercial convencional, los sistemas de climatización, presurización y deshielo de alas funcionan con aire caliente extraído a presión directamente de los motores. A ese sistema se le llama bleed air, que en español podría traducirse como aire sangrado, porque literalmente se extrae sangre energética del motor para alimentar los sistemas del avión. El 787 eliminó completamente ese sistema. Absolutamente todo funciona con electricidad generada a bordo. Para hacerlo, cada motor lleva generadores eléctricos capaces de producir hasta 500 kVA. Para que la escala sea comprensible, eso es suficiente para alimentar a 300 o 400 hogares al mismo tiempo. Toda esa energía depende, entre otros componentes críticos, de baterías de iones de litio, las mismas que en enero de 2013 empezaron a arder a bordo de 2 aviones en Japón. Para comprender lo extraordinario de aquella crisis, hay que entender la magnitud de lo que Boeing había puesto en juego con este avión. El desarrollo del 787 costó a Boeing aproximadamente $32.000 millones. No es un error, $32.000 millones. Uno de los programas de desarrollo industrial más caros de la historia de la aviación comercial. Ese coste disparado se debía en gran parte a las complicaciones que surgieron al intentar construir algo que nadie había construido antes a esa escala. $32.000 millones invertidos, el desarrollo civil más caro del siglo XXI en aviación. El diseño del programa comenzó en 2004. La fecha prevista de entrada en servicio era 2008. La fecha real de entrada en servicio fue octubre de 2011, con las aerolíneas japonesas All Nippon Airways y Japan Airlines. 3 años y medio de retraso acumulados sobre un programa que ya costaba miles de millones al año. Y justo cuando parecía que el avión había superado sus problemas de desarrollo, llegaron los incendios de enero de 2013. En uno de los casos, el fuego se originó en el compartimento de equipajes de un avión estacionado en tierra. En el otro, los detectores de humo se activaron durante el vuelo y el avión tuvo que aterrizar de emergencia. Sin víctimas en ambos casos, por fortuna.
Pero la implicación técnica era directa. Si una de esas baterías ardía durante el vuelo con suficiente intensidad, no había garantía de que los sistemas de supresión a bordo pudieran contenerlo. Lo que ocurrió a continuación revela algo fundamental sobre cómo se toman las decisiones en la industria aeronáutica cuando los stakes son tan altos. Boeing no retiró el avión del mercado. Boeing rediseñó el sistema de contención de las baterías para aislar cualquier fallo químico dentro de una carcasa de acero inoxidable con ventilación al exterior, es decir, no eliminó el riesgo de que la batería ardiera. Rediseñó el avión para que, si ardía, el fuego no pudiera propagarse ni afectar a la seguridad del vuelo. El 787 volvió al servicio en abril de 2013, y desde entonces no ha vuelto a registrar ningún incidente similar con las baterías. ¿Y qué pasó con la cadena de producción global que Boeing montó en 9 países? Eso es lo que viene ahora, y es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Uno de los aspectos menos conocidos del 787 es cómo está físicamente fabricado, no solo qué materiales usa, sino el proceso concreto de construcción. Porque es ahí donde reside otra revolución silenciosa del programa. Un avión convencional se fabrica ensamblando miles de piezas metálicas unidas con remaches. El Boeing 747, por ejemplo, tiene aproximadamente 3 millones de remaches. Cada remache requiere perforar el material, insertar la pieza, cerrarla y verificarla. Son operaciones repetidas millones de veces con posibilidades de error en cada una. Las secciones del fuselaje del 787 se fabrican de forma completamente distinta. La fibra de carbono impregnada en resina se enrolla sobre moldes giratorios en un proceso llamado Automatic Fiber Placement. El resultado es un cilindro estructuralmente continuo, sin juntas longitudinales y sin remaches en la estructura principal, una sola pieza. Ese proceso reduce el peso, aumenta la resistencia y elimina cientos de miles de puntos potenciales de fatiga estructural. Y eso tiene consecuencias directas para los pasajeros, aunque la mayoría no lo sepan. El fuselaje de composite del 787 puede mantenerse presurizado a una presión equivalente a 1800 metros de altitud sobre el nivel del mar. En un avión de aluminio convencional, la presión de cabina equivale a 2400 metros. La diferencia puede parecer pequeña, pero fisiológicamente es perceptible. El cuerpo sufre menos estrés, el jet lag es menor y la sensación al llegar al destino es notablemente diferente. Además, el nivel de humedad en cabina del 787 es del 15 al 16%. En aviones de aluminio convencionales, esa cifra cae al 8 o 10%. La razón por la que los aviones tradicionales tienen tan poca humedad es simple. El aluminio se corroe con la humedad, el composite no. Por eso, el 787 puede mantener una cabina más húmeda sin riesgo para su estructura, y esa diferencia es perceptible para cualquier viajero frecuente que haya cruzado el Atlántico en ambos tipos de avión. Pero aquí viene algo que poca gente sabe. La forma en que Boeing decidió fabricar este avión entre 9 países diferentes estuvo a punto de hundir el programa antes de que volara el primer prototipo. Cuando Boeing diseñó el plan de fabricación del 787, tomó una decisión sin precedentes en la historia de la aviación comercial. No solo subcontrataría componentes pequeños, como se hace habitualmente en cualquier proyecto aeronáutico. Delegaría la responsabilidad completa de fabricar, diseñar y certificar secciones enteras del avión a proveedores de distintos países, 9 países en total. Las secciones del fuselaje delantero se fabrican en Wichita, Kansas, por Spirit Aerosystems. Las secciones centrales del fuselaje vienen de Italia, producidas por Leonardo. Las secciones traseras y los estabilizadores horizontales los fabrican en Japón Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries y Fuji Heavy Industries. Las alas también se fabrican en Japón por Mitsubishi. El ensamblaje final se realiza en Everett, Washington, en la planta manufacturera más grande del mundo por volumen interior. El objetivo era brillante sobre el papel: distribuir costes, compartir riesgos y aprovechar la tecnología de cada proveedor en su área de excelencia. En la práctica fue una fuente de problemas que Boeing no había anticipado en su magnitud real. Cuando las primeras secciones del 787 llegaron a Everett para el ensamblaje final, los ingenieros de Boeing descubrieron algo que no estaba previsto en ningún manual. Algunas secciones no encajaban con la precisión requerida. Las tolerancias de fabricación de cada proveedor, que individualmente estaban dentro de los límites establecidos, acumulaban errores al juntarse en la misma aeronave. Fue necesario retrabajar secciones enteras. En algunos casos, volver a enviarlas a sus países de origen para modificaciones. Ese problema de coordinación, sumado a dificultades en la cadena de suministro de componentes menores, fue uno de los factores principales que causaron el retraso de 3 años y medio en el programa.
Boeing había apostado por una cadena de producción global integrada antes de tener los sistemas de coordinación necesarios para hacerla funcionar con la precisión que requería un avión de ese nivel tecnológico. La lección aprendida fue costosa. Boeing tuvo que reestructurar parte de su cadena de suministro, adquirir participaciones en algunos proveedores clave para tener mayor control sobre los procesos y desarrollar sistemas de coordinación de ingeniería global que no existían cuando el programa arrancó. Todo eso tiene un coste. Un coste que contribuyó a que los 32.000 millones de dólares de desarrollo fueran solo el principio de la historia financiera del programa. Los motores que hacen posible la eficiencia. Hablemos ahora de uno de los sistemas más críticos del 787, su propulsión. El Dreamliner se ofrece con dos opciones de motor, el Rolls-Royce Trent 1000 y el General Electric Jenks 1B. Ambos son turbofan de alta derivación. En términos simples, la mayor parte del empuje no viene del chorro de gases calientes de la combustión, sino de una gran hélice delantera que mueve una enorme cantidad de aire de forma suave y eficiente. Cuanto mayor es esa proporción entre el aire frío que mueve la hélice y el aire caliente que pasa por el núcleo del motor, más eficiente es el motor en condiciones de crucero. Ese concepto es fundamental en todos los aviones civiles modernos. El Trent 1000 de Rolls-Royce tiene un diámetro de ventilador de 2 metros 88 centímetros. Para tener una referencia concreta, eso es mayor que la anchura de un automóvil compacto estándar, y genera un empuje máximo de aproximadamente 330 kN por motor, equivalentes a más de 33.000 kilos de fuerza. El avión lleva dos de estos motores. La combinación del sistema eléctrico sin blitter, el fuselaje de composite y estos motores de última generación da al 787 un consumo de combustible aproximadamente 20% inferior al del Boeing 767, el avión al que vino a reemplazar en rutas de largo recorrido de capacidad media. En términos económicos concretos, un vuelo transatlántico típico en un 767 consume alrededor de 65.000 litros de combustible. El mismo vuelo en un 787 consume aproximadamente 52.000 litros, 13.000 litros menos por vuelo. A un precio de combustible de aviación de alrededor de 0,70 euros por litro, eso supone un ahorro de más de 9.000 euros por trayecto. Multiplicado por cientos de vuelos mensuales por aeronave, el impacto en la cuenta de resultados de cualquier aerolínea es enorme. Esa es la razón por la que, a pesar de todos sus problemas, el 787 se convirtió en uno de los aviones comerciales más solicitados de la historia. Y aquí está la parte que casi nadie esperaba. Justo cuando el 787 parecía haber dejado atrás todos sus fantasmas, el programa sufrió su segunda gran paralización. Y esta vez sin accidentes ni emergencias de vuelo, solo defectos invisibles acumulados durante años de producción. El programa 787 contempla tres variantes principales de producción. El 787-8 fue la versión original con la que entró en servicio en 2011. Tiene capacidad para entre 240 y 290 pasajeros en configuración mixta de clases y un alcance de entre 13.600 y 15.000 kilómetros. Es el avión con el que aerolíneas como Japan Airlines y All Nippon Airways abrieron las primeras rutas operativas con esta tecnología. El 787-9, lanzado en servicio en 2014, es 4 metros más largo que el 787-8. Puede transportar entre 250 y 295 pasajeros en configuración típica y tiene un alcance ligeramente superior. Esta variante se convirtió en la más vendida de las tres por su mejor equilibrio entre capacidad de pasajeros y eficiencia operativa. Aerolíneas como Air New Zealand, United Airlines y Iberia han operado o tienen en pedido grandes cantidades de 787-9. El 787-10 es la variante más larga, con 6 metros adicionales respecto al 787-8. Pensada para rutas de alta densidad con alcances de hasta 11.000 kilómetros, es la opción preferida para corredores de alta demanda donde el volumen de pasajeros importa más que el alcance máximo. Singapore Airlines fue la aerolínea de lanzamiento de esta versión en 2018. En cuanto al precio de lista por unidad, un 787-9 nuevo tiene un precio oficial de alrededor de 292 millones de dólares. En la práctica, los descuentos por pedidos en volumen reducen ese precio de forma significativa. Sin embargo, ese precio de lista da una idea de la inversión que supone para cualquier aerolínea incorporar estos aparatos a su flota. Y también explica por qué el 787 es un avión que solo las aerolíneas con suficiente capacidad financiera pueden operar de forma rentable.
A principios de 2025, Boeing tenía en su libro de pedidos más de 500 unidades del 787 pendientes de entrega. Con una cadencia de producción de entre 5 y 7 aviones por mes, eso representa varios años de trabajo garantizado solo para este programa. Con más de 1000 unidades entregadas desde su entrada en servicio, el Dreamliner es uno de los programas de fuselaje ancho de largo recorrido más exitosos de las últimas 3 décadas en número de ventas acumuladas. El problema que Boeing no vio venir. En 2020, Boeing suspendió las entregas del 787 mientras investigaba defectos en la fabricación del fuselaje. Los problemas detectados no eran fisuras visibles ni fallos estructurales inmediatos. Eran pequeñas discrepancias en la forma en que las juntas entre las secciones del fuselaje de composite habían sido fabricadas y verificadas a lo largo de años de producción en serie. Para entender la naturaleza del problema, cuando dos secciones del fuselaje se unen, los estándares de certificación establecen tolerancias muy estrictas sobre el espacio máximo entre superficies. Si ese espacio es mayor de lo permitido, la junta puede rellenarse con material, pero ese relleno tiene que cumplir también con requisitos precisos. Lo que la investigación reveló era que en algunas unidades producidas durante años anteriores, esas juntas habían sido verificadas y aceptadas con criterios que no se correspondían exactamente con los estándares de certificación originales. No era un defecto que representara un riesgo catastrófico inmediato para los aviones en vuelo. La FAA fue explícita en ese punto. Pero sí eran desviaciones que, a muy largo plazo y en condiciones extremas de ciclos de presurización acumulados, podrían tener implicaciones para la integridad estructural del fuselaje. Y eso era suficiente para exigir una revisión completa antes de permitir nuevas entregas. Las entregas del 787 estuvieron suspendidas durante aproximadamente 20 meses, entre finales de 2020 y agosto de 2022. Durante ese tiempo, Boeing tenía aviones completamente terminados que no podía entregar. En determinados momentos llegó a haber más de 100 787 ya construidos y pintados con los colores de sus aerolíneas clientes, estacionados en las instalaciones de Everett y de la nueva planta de North Charleston, en Carolina del Sur, esperando resolución. El coste financiero de esa segunda paralización fue enorme, sumado a las pérdidas acumuladas desde los problemas de baterías, desde los retrasos del programa de desarrollo y desde el contexto de la pandemia de 2020. Boeing acumuló pérdidas en el programa 787, que en conjunto alcanzaron varias decenas de miles de millones de dólares a lo largo de su historia. Hablemos ahora de algo que afecta directamente a los millones de personas que vuelan en el 787 cada año: la experiencia a bordo. Porque el Dreamliner no solo es revolucionario en su estructura y sus sistemas, también lo es en la forma en que trata al cuerpo humano durante un vuelo de 12 horas. Las ventanillas del 787 son un 45% más grandes que las de aviones de tamaño comparable, y no tienen las pequeñas persianas de plástico que se usan en otros aviones para bloquear la luz. En su lugar, incorporan un sistema electrocrómico, un gel especial integrado en el cristal que cambia de opaco a transparente según la corriente eléctrica que recibe. El pasajero puede regular la cantidad de luz pulsando un botón. El resultado es que nunca se pierde completamente la vista al exterior, algo que tiene un efecto psicológico positivo documentado en vuelos largos. Los compartimentos superiores de equipaje están diseñados para que las maletas de cabina entren con las ruedas hacia adelante en lugar de lateralmente. Eso puede parecer un detalle menor, pero en la práctica duplica la capacidad de almacenamiento y reduce el tiempo de embarque de forma significativa. El techo de la cabina tiene iluminación LED programable que puede simular amaneceres y atardeceres en distintos momentos del vuelo. Eso no es un capricho estético. En vuelos de larga distancia, la exposición a determinados espectros de luz en momentos concretos del trayecto ayuda a regular la melatonina y a reducir la sensación de jet lag. Las aerolíneas que operan el 787 en rutas transpacíficas lo utilizan de forma sistemática. Y luego está la presión de cabina, la equivalencia a 1800 metros de altitud, combinada con una humedad de cabina del 15% en lugar del 8% habitual. Hace que el 787 sea el avión comercial en el que el cuerpo humano sufre menos estrés fisiológico durante un vuelo largo. Eso no es publicidad, está documentado en estudios de medicina aeronáutica. Y es uno de los argumentos principales que usan las aerolíneas para justificar el precio de los billetes en sus rutas operadas con el Dreamliner frente a rutas equivalentes con aviones más antiguos. Y ahora el número que lo cambia todo: el balance económico real del programa 787 desde el primer euro gastado hasta los pedidos actuales. Porque la cifra final es la que resume mejor por qué este avión es al mismo tiempo el mayor éxito técnico y el mayor desafío financiero de Boeing en el siglo XXI. El balance financiero de 30 años.
El coste de desarrollo del programa 787 superó los 32.000 millones de dólares según los registros financieros de Boeing. La previsión original era de unos 6.000 millones. El exceso sobre presupuesto fue de más de 25.000 millones de dólares, provocado por los retrasos del desarrollo, los problemas de la cadena de suministro global, el rediseño del sistema de baterías, las paralizaciones de entrega y los costes de investigación y reparación de los defectos de calidad. En contabilidad de programas aeronáuticos, Boeing registró durante años un Deferred Production Cost, es decir, un déficit de producción diferido, que en determinados momentos llegó a superar los 33.000 millones de dólares acumulados. En términos prácticos, eso significa que durante años Boeing vendió cada 787 por debajo de su coste real de fabricación, asumiendo esa pérdida como una inversión a recuperar en el futuro a medida que los costes de producción bajaran con el aprendizaje y la escala. Sin embargo, el potencial de rentabilidad a largo plazo del programa es real. Las estimaciones de mercado para aviones de fuselaje ancho de tamaño medio en los próximos 20 años superan las 3.500 unidades a nivel global. Si Boeing logra mantener su posición competitiva frente al Airbus A350, sus principales rivales en esa categoría, y si la cadencia de producción y los precios netos por unidad se estabilizan en niveles adecuados, el 787 puede terminar siendo uno de los programas más rentables de la historia de la aviación comercial en términos absolutos, a pesar de su inicio catastrófico desde el punto de vista financiero. Lo que el 787 realmente demuestra: el Boeing 787 Dreamliner es, desde cualquier perspectiva que se analice, uno de los programas de aviación comercial más extraordinarios de la historia, no porque sea el avión perfecto, sino porque es un avión que decidió cambiar absolutamente todo al mismo tiempo: los materiales, los sistemas eléctricos, los procesos de fabricación, la cadena de producción global y la experiencia del pasajero. Todo de una vez. Y cada uno de esos cambios trajo consigo problemas que Boeing tuvo que resolver con miles de millones de dólares en juego, con la presión de aerolíneas que esperaban años una entrega prometida, y con la mirada de reguladores de todo el mundo exigiendo estándares de seguridad que no podían comprometerse por las prisas ni por los costes. La pregunta que queda planteada es si Boeing extrajo las lecciones correctas de todo este proceso. Porque en paralelo al programa 787, la empresa enfrentó con el 737 MAX otro episodio de consecuencias aún más graves: 2 accidentes, 346 víctimas, una paralización de casi 20 meses del avión más vendido de la historia. Y en ambos casos, los análisis posteriores apuntan a factores estructurales similares: presión por reducir costes y tiempos de desarrollo, dispersión de responsabilidades en cadenas de suministro complejas y sistemas de verificación interna que no funcionaron con la independencia que se les atribuía. El 787 vuela hoy de forma segura, con más de 1.000 unidades en servicio, operando rutas de largo recorrido en todos los continentes, registrando eficiencias de combustible que pocas aerolíneas habían imaginado posibles hace 20 años. Es un avión que los pasajeros piden por nombre, que los pilotos aprecian por sus sistemas avanzados y que los ingenieros de mantenimiento valoran por su diseño de acceso estructural comparado con aviones equivalentes. Pero llegar hasta aquí costó 32.000 millones de dólares, 3 años y medio de retraso en el desarrollo, una paralización global por incendios de baterías, 20 meses adicionales congelado por defectos de calidad en la fabricación, y una crisis de credibilidad corporativa que Boeing todavía está gestionando en 2025. Eso es el Dreamliner, un avión que cambió la aviación para siempre y que casi destruye a la empresa que lo construyó en el proceso.